La Navidad del 2023 fue la última que pasé en mi casa de Portland, Oregón. No porque me haya mudado por trabajo o por alguna razón normal. Fue porque después de lo que pasó esa noche, no pude volver a sentirme seguro ahí. Me llamo David, tengo 35 años, trabajo como ingeniero de software para una empresa de ciberseguridad, y vivo solo desde hace 4 años, desde que me divorcié de mi ex esposa Amanda. La casa es un bungalow de 2 pisos en el barrio de Sedgewood, una zona tranquila, familiar, con calles arboladas y vecinos que se saludan. Ese año decidí pasar la Navidad solo. Mis padres viven en Florida y no quise hacer el viaje. Mis hermanos tienen sus propias familias. Amanda se había vuelto a casar y estaba pasando las fiestas con su nueva familia. Así que era yo, mi casa, Netflix, y tal vez algunas cervezas. No me molestaba la soledad. De hecho, la prefería a las reuniones familiares forzadas, llenas de preguntas incómodas sobre mi vida amorosa. La tarde del 24 de diciembre nevó bastante. Portland no suele tener nevadas fuertes, pero ese año el invierno estaba siendo particularmente duro. Había como 15 centímetros de nieve acumulada en mi jardín delantero. Las calles estaban vacías, la gente encerrada en sus casas celebrando. Yo había pedido comida china por Uber Eats, vi algunas películas y cerca de las 11 de la noche decidí ir a dormir. Mi casa tiene un árbol de Navidad artificial que saco cada año, más por costumbre que por entusiasmo. Lo había armado en la sala, cerca de la ventana que da a la calle. No puse regalos debajo porque, bueno, no había nadie para intercambiar regalos. Solo el árbol con luces, algunas decoraciones, nada elaborado. Antes de ir a mi habitación en el segundo piso, apagué las luces del árbol, cerré con llave la puerta principal y las ventanas, y subí. Me desperté cerca de las 3 de la mañana por el sonido de mi teléfono. Era una notificación de mi sistema de seguridad Ring, la cámara del timbre de mi puerta principal. La notificación decía, movimiento detectado. Agarré mi celular y abrí la aplicación. El video mostraba mi porche delantero cubierto de nieve. No había nadie. Tal vez había sido el viento moviendo algo, o un animal. Volví a dormirme. Me desperté de nuevo a las 7 de la mañana. Navidad. Bajé a la cocina a prepararme café. Cuando pasé por la sala, noté algo que me dejó completamente desconcertado. Debajo del árbol de Navidad había un regalo. Una caja envuelta en papel plateado con un moño rojo. No estaba ahí la noche anterior. Estaba completamente seguro. Yo había apagado las luces del árbol y no había nada debajo. Me acerqué lentamente. La caja era de tamaño mediano, como de 30 centímetros cuadrados. Tenía una tarjeta pegada. La tarjeta decía en letra manuscrita, para David. Feliz Navidad. Nada más. No decía de quién era. Revisé las puertas y ventanas. Todas seguían cerradas con llave desde adentro. No había señales de que alguien hubiera entrado. Revisé las cámaras de seguridad. La cámara interior que tengo en la sala mostraba el árbol toda la noche. Revisé la grabación hora por hora. A las 2:53 de la mañana, en un solo cuadro, el regalo apareció. Un segundo no estaba. Al siguiente segundo, estaba ahí. No había nadie en el video. Simplemente apareció. Mi mente racional trató de encontrar explicaciones. Tal vez la cámara había fallado y se había saltado varios minutos de grabación. Revisé los metadatos del archivo. No había saltos. La grabación era continua. Tal vez alguien había entrado de alguna manera que no detecté. Pero las cerraduras estaban puestas desde adentro. Revisé cada ventana de la casa. Todas cerradas.
Llamé a mi vecino de al lado, un tipo llamado Frank que tiene como 60 años y está retirado. Le pregunté si había visto algo raro durante la noche. Me dijo que no, que había estado despierto hasta medianoche viendo películas y no vio a nadie acercarse a mi casa. Le conté sobre el regalo. Se rió. Tal vez fue Santa Claus, bromeó. No le hizo gracia mi cara de preocupación. ¿Quieres que vaya a revisar tu casa contigo? Acepté. Frank vino con una linterna y un bate de béisbol. Revisamos toda la casa. Sótano, ático, closets, debajo de las camas. No había nadie. No había señales de entrada forzada. Nada. Regresamos a la sala. El regalo seguía ahí. Frank lo miró con curiosidad. ¿Vas a abrirlo? No sé, me da miedo. Tal vez sea una broma de algún amigo. ¿Cómo entró? No sé, David. Pero está ahí. Ábrelo o no lo abras, pero no te va a hacer daño una caja. Esperé a que Frank se fuera. Me quedé solo en la sala mirando el regalo. Pasaron como 2 horas. Finalmente junté coraje y decidí abrirlo. Lo puse sobre la mesa de centro. Corté la cinta adhesiva con unas tijeras. Quité el papel plateado con cuidado. Debajo había una caja de cartón simple, sin marcas. La abrí. Adentro había un álbum de fotos viejo. Un álbum con tapa de cuero desgastado, del tipo que se usaba en los 80 o 90. Lo saqué de la caja. Pesaba considerablemente. Tenía un olor a humedad, a papel viejo. Lo abrí. Las primeras páginas tenían fotografías de una familia que no reconocí. Un hombre, una mujer, 2 niños. Fotos de celebraciones navideñas. Un árbol decorado. Regalos. Sonrisas. Las fotos parecían ser de los años 90 por la calidad y la ropa que llevaban. Seguí pasando páginas. Más fotos de la misma familia. Los niños creciendo. Fotos de cumpleaños, de vacaciones, de graduaciones. Una familia normal, feliz. Pero había algo raro en algunas de las fotos. En varias de ellas, en el fondo, había una figura borrosa. Como si alguien más hubiera estado ahí pero se hubiera movido justo cuando tomaron la foto. Al principio pensé que era un error de la cámara, pero la figura aparecía en demasiadas fotos como para ser coincidencia. Llegué a las últimas páginas del álbum. Las fotos cambiaban de tono. Ya no eran celebraciones felices. Eran fotos oscuras, tomadas de noche. Fotos de la misma casa pero vacía. Fotos de habitaciones sin muebles. Fotos de un sótano oscuro. Y en la última página, había una foto que me heló la sangre. Era una foto de mi sala. Mi sala exactamente como estaba ahora. Mi árbol de Navidad. Mi sofá. Mi televisión. La foto había sido tomada desde el mismo ángulo donde yo estaba sentado ahora. Debajo de la foto había una frase escrita a mano con marcador negro: gracias por cuidar nuestra casa. Me quedé paralizado mirando esa frase. ¿Nuestra casa? Esta era mi casa. La había comprado hace 4 años. Revisé rápidamente en Google la historia de la propiedad. La casa había sido construida en 1920. Había tenido varios dueños. En 1995, una familia llamada los Harwell había vivido aquí. James y Susan Harwell, con sus 2 hijos, Michael y Sarah. Busqué más información. Encontré un artículo de noticias del Oregonian del 26 de diciembre de 1995. La familia Harwell había desaparecido. Los 4 desaparecieron la noche de Navidad. La policía encontró la casa vacía, con el árbol de Navidad todavía encendido, regalos sin abrir debajo. No había señales de lucha.
No había señales de que hubieran empacado para irse. Simplemente desaparecieron. El caso nunca fue resuelto. Miré las fotos del álbum de nuevo. La familia en las fotos eran los Harwell. Esta era su casa. Y de alguna forma, alguien o algo me había dejado su álbum familiar. Sentí náuseas. Me levanté y dejé el álbum sobre la mesa. Necesitaba aire. Salí al jardín trasero. La nieve seguía cayendo levemente. Respiré profundo tratando de calmarme. Cuando volví a entrar, algo más había cambiado. En la mesa, junto al álbum, había ahora 4 velas encendidas. 4 velas blancas en un candelabro que no era mío. No habían estado ahí 30 segundos antes cuando salí. Las llamas ardían sin moverse, como si no hubiera corriente de aire. Me acerqué lentamente. Junto a las velas había otra nota, escrita en el mismo papel viejo. Decía, no estás solo. Nunca lo has estado. Feliz Navidad, David. Eso fue suficiente. Agarré mi celular, mis llaves, mi cartera, y salí de la casa. Fui directo a un hotel en el centro de Portland. Me quedé ahí 3 días. Cuando regresé a la casa, todo parecía normal. El álbum seguía en la mesa. Las velas también, pero apagadas. No había más notas. No había más regalos. Contraté a una empresa de seguridad para que instalara cámaras en cada habitación de la casa. Instalé cerraduras nuevas. Pero nunca me volví a sentir seguro ahí. Puse la casa en venta en febrero. Se vendió en marzo. Le conté al comprador sobre la historia de la familia Harwell, pero no le mencioné lo que me pasó en Navidad. No sé si fue lo correcto. Ahora, vivo en un apartamento moderno en el Pearl District. Edificio nuevo, sin historia. Y este año, en Navidad, no voy a poner árbol. Organizar la cena de Navidad siempre fue mi responsabilidad. Desde que mis padres se jubilaron y se mudaron a Arizona hace 5 años, yo me convertí en el anfitrión oficial de las reuniones familiares. Soy de esas personas que disfrutan cocinar para otros, que tienen una casa lo suficientemente grande, que no les molesta el caos de tener niños corriendo por todos lados. Soy Kenneth, tengo 42 años, trabajo como gerente de operaciones para una cadena de supermercados en Minneapolis, Minnesota, y tengo una casa lo suficientemente grande como para recibir a toda la familia. Mi esposa Rachel y yo vivimos en Edina, un suburbio tranquilo con buenas escuelas, donde criamos a nuestros 2 hijos. Emma de 12 años y Liam de 9. La Navidad del 2023 iba a ser especial. Era la primera vez en 3 años que toda la familia podía reunirse. Mi hermana Clyde venía desde Seattle con su esposo Tom y su hija de 6 años, Sophie. Mi hermano mayor Robert venía desde Chicago con su novia nueva, una mujer llamada Patricia que nunca habíamos conocido. En total seríamos 11 personas, Rachel y yo, nuestros 2 hijos, Clyde, Tom, Sophie, Robert, Patricia, y mis tíos Margot y Ed que viven en Saint Paul. Preparamos todo con anticipación. Rachel es excelente cocinera y había planeado un menú elaborado, pavo asado, puré de papas, relleno, vegetales glaseados, salsa de arándanos, y 3 tipos de postres. Decoramos la casa completamente. Árbol de Navidad de 2,5 metros en la sala, luces en el exterior, guirnaldas en las escaleras. La mesa del comedor estaba puesta para 11 personas con nuestra vajilla buena, copas de cristal, servilletas de tela. Todo perfecto. La familia empezó a llegar cerca de las 4 de la tarde del 24. Clyde y su familia fueron los primeros. Luego llegaron mis tíos. Robert y Patricia llegaron cerca de las 5. Patricia era una mujer de unos 35 años,
muy callada, un poco tímida. Robert nos explicó que se habían conocido 6 meses atrás en una aplicación de citas y que las cosas iban muy bien. La presentamos a todos y ella saludó educadamente pero sin mucha conversación. Cenamos a las 7 de la noche. Todos nos sentamos alrededor de la gran mesa del comedor. Yo estaba en la cabecera, Rachel en el otro extremo. Los niños estaban juntos en un lado, los adultos distribuidos alrededor. La conversación fluía bien, había risas, intercambio de historias del año. Servimos el pavó, pasamos los platos, brindamos con vino. Todo era exactamente como debía ser una cena de Navidad familiar. Fue Emma, mi hija, quien lo notó primero. Estábamos a mitad de la cena, tal vez 30 minutos después de haber empezado, cuando Emma me jaló de la manga. «Papá», me susurró, «¿quién es ese señor?». Miré hacia donde ella estaba mirando. Y ahí fue cuando lo vi. Había una persona más en la mesa. Un hombre que no había estado ahí cuando nos sentamos. Estaba sentado entre mi tío Ed y mi hermana Claire, en una silla que no recordaba haber puesto ahí. Era un hombre mayor, tal vez de 70 años, con el pelo blanco perfectamente peinado hacia atrás, usando un suéter rojo de Navidad y pantalones de vestir oscuros. Tenía un plato frente a él con comida. Estaba comiendo tranquilamente, cortando su pavó, masticando despacio. Nadie más parecía notarlo. La conversación continuaba a su alrededor como si fuera completamente normal que estuviera ahí. «Emma, ¿de qué hablas?», le pregunté en voz baja. «Ese señor», señaló discretamente. «No sé quién es». Miré al hombre de nuevo. Él levantó la vista de su plato y me miró directamente. Me sonrió. Una sonrisa amable, cálida. Luego volvió a su comida. Miré a Rachel al otro lado de la mesa, tratando de hacer contacto visual, pero ella estaba conversando con Claire. «Disculpe», le dije al hombre en voz lo suficientemente alta como para que otros escucharan. «¿Nos conocemos?». El hombre dejó de comer y me miró de nuevo. «Por supuesto, Kenneth. Nos conocemos muy bien». Su voz era suave, con un ligero acento que no pude identificar. Miré alrededor de la mesa. Nadie más parecía encontrar rara la situación. Mi hermano Robert seguía hablando con Patricia. Mis tíos estaban conversando entre ellos. Los niños estaban riendo por algo. Era como si solo Emma y yo pudiéramos ver que algo estaba mal. «¿Cómo se llama usted?», pregunté, sintiéndome estúpido por no saber quién era este hombre sentado en mi mesa comiendo mi comida. «Me llamo Thomas», respondió. «Thomas Whitmore. Muchísimas gracias por invitarme a su hermosa cena de Navidad. La comida está deliciosa». Miré a Rachel. «Rachel, ¿tú invitaste al señor Whitmore?». Rachel me miró confundida. «¿Quién?». «Thomas Whitmore. El señor que está sentado justo ahí». Señalé directamente hacia él. Rachel miró hacia donde yo estaba señalando. Me miró de vuelta con una expresión rara. «Kenneth, ¿estás bien?». «No hay nadie ahí». El señor Whitmore seguía sentado ahí, tan sólido y real como cualquier otra persona en la mesa. «Rachel, ¿me estás diciendo que no ves a este hombre sentado entre Ed y Claire?». Toda la conversación en la mesa se detuvo. Todos me estaban mirando ahora. Mi hermano Robert se rió. «Ken, has estado tomando de más». Me levanté de mi silla y caminé alrededor de la mesa hacia donde estaba sentado el señor Whitmore. Todos me seguían con la mirada, claramente pensando que me había vuelto loco. Llegué hasta donde él estaba. Podía ver cada detalle. Las arrugas en su rostro. El patrón de renos en su suéter. Los pelos blancos de su bigote. Extendí mi mano lentamente y toqué su hombro. Era sólido. Real. Él giró su cabeza y me miró.
¿Necesita algo, Kenneth? Nadie más puede verte, le dije en voz baja. Él asintió lentamente. Lo sé. Solo aquellos que están listos pueden verme. ¿Listos para qué? Listos para entender. Me miró con esos ojos grises y calmados. ¿Puedo hablar contigo en privado, Kenneth? Solo tomará un momento. Miré a mi familia. Todos me observaban con preocupación. Emma me miraba asustada. Disculpen un momento, dije. Voy al baño. Salí del comedor hacia el pasillo. El señor Whitmore se levantó de su silla y me siguió. Nadie más reaccionó. Nadie vio la silla moverse, nadie vio al señor Whitmore pararse y caminar. Solo yo. Y aparentemente Emma, que me miraba con ojos muy abiertos. Fuimos a la sala de estar que está alejada del comedor. Cerré la puerta. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Thomas Whitmore se sentó en mi sofá con la comodidad de alguien que ha estado ahí muchas veces. Viví en esta casa, Kenneth. De 1972 a 1999. 27 años. Crié a mi familia aquí. Celebramos 27 Navidades en ese comedor, en esa misma mesa donde ustedes están cenando ahora. Sentí un escalofrío. ¿Usted es un fantasma? Supongo que podrían llamarme así. Aunque no me gusta ese término. Prefiero pensar que simplemente no me he ido completamente. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ahora? Porque esta casa está feliz esta noche. Porque hay familia reunida, hay amor, hay risas. Es como solía ser cuando yo vivía aquí. Y en noches como esta, cuando la energía es correcta, puedo volver. Puedo sentarme a la mesa. Puedo comer la comida, aunque no necesito comer. Puedo sentir, por un momento, que estoy de vuelta con mi familia. ¿Dónde está su familia? Su expresión se entristeció. Todos fallecidos. Mi esposa Dorothy murió en 1995. Mis 2 hijos murieron en accidentes separados, uno en 2003, otro en 2011. Yo morí en 2017. Infarto mientras dormía. Lo siento mucho. No tiene por qué sentirlo. Tuve una vida larga y buena. Pero extraño esos momentos. Esas cenas. Esa sensación de estar rodeado de las personas que amas. Se quedó callado un momento. ¿Por qué solo yo puedo verlo? ¿Y mi hija? Los niños suelen poder ver. Tienen mentes más abiertas. Y tú, Kenneth, estás en un momento de tu vida donde estás listo para entender que hay más de lo que vemos. Que la vida continúa de formas que no siempre comprendemos. Nos quedamos en silencio. Desde el comedor se escuchaban las voces de mi familia, las risas. Thomas sonrió. Deberías volver con ellos. Disfruta este momento. Estos momentos no duran para siempre. Créeme, lo sé. ¿Qué va a pasar con usted? Voy a terminar mi cena. Y luego voy a irme. Tal vez regrese el próximo año, si ustedes están aquí y si la energía es correcta. O tal vez no. Pero por esta noche, estoy agradecido de haber podido sentarme en mi mesa una vez más. Volví al comedor. La conversación había retomado, aunque todos me miraron con preocupación cuando entré. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Rachel. Sí, estoy bien. Solo necesitaba un momento. Me senté en mi lugar. El señor Whitmore también había regresado y estaba de vuelta en su silla. Nadie más lo veía. Seguía comiendo su cena tranquilamente. Emma me miró. Le hice una seña de que todo estaba bien. Ella asintió, aunque todavía se veía confundida. La cena continuó. Servimos el postre. Intercambiamos regalos.
Los niños jugaron con sus juguetes nuevos. Fue una Navidad hermosa. Y durante todo ese tiempo, Thomas Whitmore estuvo ahí, observando, sonriendo, disfrutando de estar en su antigua casa rodeado de familia, aunque no fuera la suya. Cerca de las 11 de la noche, cuando algunos ya empezaban a prepararse para irse, miré hacia donde él estaba sentado. Ya no estaba. La silla estaba vacía. Se había ido tan silenciosamente como había llegado. Nunca le conté a nadie más sobre Thomas Whitmore, excepto a Emma. Ella y yo tenemos un secreto compartido ahora. Investigué después y encontré su obituario. Thomas Whitmore, fallecido el 15 de marzo de 2017. Sobrevivido por nadie. Sin familia restante. El funeral fue privado. Probablemente casi nadie asistió. Y ahora, cada Navidad, cuando preparamos la cena, pongo una silla extra en la mesa. Por si acaso. Siempre me gustaron las tradiciones navideñas. Soy de esas personas que empiezan a decorar la casa el día después de Acción de Gracias, que ponen música navideña en el carro desde noviembre, que compran regalos con meses de anticipación. Mi esposa Sara solía burlarse cariñosamente de mi obsesión con la Navidad, pero en el fondo creo que le gustaba. Nos mudamos a nuestra casa en Madison, Wisconsin, hace 8 años. Es una casa victoriana de 3 pisos construida en 1910, con techos altos, pisos de madera originales y una chimenea de piedra en la sala. El tipo de casa perfecta para las fiestas. Me llamo Thomas, tengo 38 años, trabajo como contador para una firma mediana, y lo que me pasó la Navidad pasada me hizo replantear todo lo que creía sobre las tradiciones y los espíritus. Sara murió en mayo de 2023. Cáncer de páncreas. Fue rápido, apenas 6 meses desde el diagnóstico hasta su muerte. Quedé devastado. Nos habíamos casado hacía 12 años. No teníamos hijos, solo nosotros 2 y nuestro perro, un Golden Retriever llamado Cooper. Después de su muerte, la casa se sintió enorme y vacía. Pensé seriamente en vender y mudarme a un apartamento más pequeño, pero algo me detenía. Esta era nuestra casa. Aquí habíamos construido nuestra vida juntos. Cuando llegó diciembre, no tenía ánimo de decorar. Por primera vez en años, el pensamiento de poner el árbol, de colgar las luces, de escuchar villancicos, me deprimía. Era un recordatorio constante de que Sara no estaba. Pero mis amigos y mi familia insistieron. Mi hermana Catherine vino un fin de semana y prácticamente me obligó a sacar las cajas de decoraciones del ático. Sara querría que celebraras, me dijo. No puedes dejar que su ausencia te robe las cosas que amas. Así que decoré. No con el mismo entusiasmo de años anteriores, pero lo hice. Puse el árbol, colgué las medias en la chimenea, coloqué luces en el porche delantero. La casa se veía festiva desde afuera, aunque por dentro me sentía vacío. Decidí que pasaría la Nochebuena solo. Rechacé invitaciones de mi hermana, de amigos, de compañeros de trabajo. Solo quería estar en casa, tal vez ver algunas películas, ir a dormir temprano, y que el día pasara rápido. El 24 de diciembre nevó todo el día. Wisconsin estaba teniendo uno de los inviernos más fríos en décadas. La temperatura bajó a menos 15 grados Fahrenheit. Las calles estaban cubiertas de nieve, el viento soplaba fuerte haciendo que se sintiera aún más frío. Me quedé adentro toda la tarde. Preparé una cena simple, solo pasta con salsa de tomate. Cooper dormía junto a la chimenea donde había encendido un fuego. A las 9 de la noche apagué el televisor y decidí irme a la cama. No había nada de mágico en esta Navidad. Solo era otro día triste.
Me desperté a las 3:07 de la mañana por un sonido. Eran voces. Voces cantando. Me quedé quieto en la cama, escuchando. Eran villancicos. Alguien estaba cantando villancicos afuera de mi casa. Podía escuchar varias voces, hombres y mujeres, cantando Noche de Paz en armonía perfecta. Miré por la ventana de mi habitación. La calle estaba completamente desierta. Seguía nevando. No había nadie afuera. Pero el canto continuaba. Venía claramente de afuera, desde mi jardín delantero o tal vez desde la calle. Me puse una sudadera y bajé las escaleras. Cooper se había despertado y estaba parado en la sala con las orejas levantadas, mirando hacia la puerta principal. También escuchaba las voces. No estaba imaginándolo. Fui hasta la ventana de la sala y miré hacia afuera. No había absolutamente nadie. La calle estaba vacía. El jardín estaba vacío. Pero las voces seguían ahí, claras como si hubiera un coro parado justo frente a mi casa. Abrí la puerta principal. El frío me golpeó inmediatamente. El viento soplaba fuerte. La nieve caía en remolinos. Y las voces se hicieron más fuertes. Ahora estaban cantando "Oh venid fieles todos". Eran hermosas. Armoniosas. Profesionales. Salí al porche descalzo, solo con mis pantalones de pijama y la sudadera. El frío quemaba mis pies, pero no me importó. Necesitaba entender de dónde venían esas voces. Bajé los escalones del porche hacia el jardín. La nieve me llegaba hasta los tobillos. Mis pies estaban entumecidos instantáneamente. Pero seguí caminando hacia la calle, mirando en todas direcciones. Las voces parecían venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Llegué hasta la mitad de mi jardín delantero y me detuve. Las voces cambiaron de canción. Ahora cantaban la primera Navidad. Y entonces pasó algo que no puedo explicar. Las luces navideñas de mi casa, que yo había apagado antes de ir a dormir, se encendieron. Todas al mismo tiempo. Las luces del porche, las del árbol visibles desde la ventana, las luces exteriores en los arbustos. La casa completa se iluminó. Y en ese momento, las voces se hicieron tan fuertes que parecía que el coro estaba justo a mi lado. Me di vuelta buscándolos y ahí fue cuando la vi. Sara estaba parada en el porche de nuestra casa. Llevaba el abrigo rojo que le encantaba, el que había usado nuestra última Navidad juntos. Su pelo rubio le caía sobre los hombros. Me miraba con esa sonrisa que siempre me derretía. Levantó su mano y me hizo señas para que me acercara. Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía procesar lo que estaba viendo. Tomás, dijo su voz suavemente, pero pude escucharla claramente por encima del viento y del canto. Ven aquí. Te vas a congelar. Caminé lentamente hacia el porche. Cada paso se sentía irreal, como si estuviera en un sueño. Subí los escalones. Ella seguía ahí, tan real como cuando estaba viva. Extendí mi mano temblando para tocarla. Mi mano pasó a través de ella como si fuera niebla. Pero ella sonrió de todas formas. Sabía que no ibas a decorar con el mismo entusiasmo, dijo. Pero lo hiciste de todas formas. Gracias. Sara, ¿eres real? ¿Estoy soñando? Tan real como necesito ser en este momento. Las voces seguían cantando, ahora Ark. The Herald Angels Sing. ¿Quiénes están cantando?, pregunté. Ella miró hacia el jardín, hacia la calle vacía. Los que vienen a recordarnos que no estamos solos. Los que nos recuerdan que el amor no termina con la muerte. Los que cantan en las noches más oscuras y frías para traer luz. Te extraño tanto, le dije con lágrimas corriendo por mis mejillas. Lo sé. Y yo te extraño a ti.
Pero no puedes dejar de vivir, Thomas. No puedes dejar que tu tristeza apague todas las luces. Señaló hacia las decoraciones iluminadas. Esta casa siempre fue especial para nosotros en Navidad. Fue donde construimos nuestras tradiciones. Donde fuimos más felices. No dejes que eso muera solo porque yo no estoy físicamente aquí. Sigo aquí, en cada rincón de esta casa, en cada memoria, en cada decoración que colgaste. Y voy a seguir aquí mientras tú me recuerdes. Volveré a verte. Tal vez. Cuando más lo necesites. Pero no me busques, Thomas. Vive tu vida. Encuentra la felicidad de nuevo. Cuando sea el momento correcto, nos volveremos a encontrar. Las voces empezaron a disminuir en volumen. El canto se fue desvaneciendo gradualmente. Sara también empezó a desvanecerse. Espera, supliqué. No te vayas todavía. Tengo que irme. Pero recuerda esto, la Navidad no se trata de quien está físicamente presente. Se trata de amor, de memoria, de esperanza. Mantén eso vivo, Thomas. Por mí. Por ti. Por nosotros. Y con esas palabras, desapareció completamente. Las voces cesaron. Las luces de la casa se apagaron todas al mismo tiempo. Me quedé solo en el porche, temblando de frío, con lágrimas congelándose en mis mejillas. Cooper salió por la puerta abierta y se frotó contra mis piernas. Lo acaricié distraídamente. Miré hacia la calle una última vez. Todavía no había nadie. Solo nieve cayendo en la oscuridad. Volví a entrar a la casa, cerré la puerta y me senté en el sofá de la sala. No podía dormir. Me quedé ahí hasta que amaneció, repasando todo en mi mente, preguntándome si había sido real o si había sido un sueño vívido causado por mi dolor y soledad. Pero cuando revisé las cámaras de seguridad de mi casa, las que graban el porche delantero, encontré algo. A las 3:07 de la mañana, el video mostraba mi puerta abriéndose. Me mostraba a mí saliendo al jardín. Y aunque el video no mostraba a Sara, no mostraba a ningún coro, había algo extraño en la grabación. La nieve que caía alrededor de mí se movía de forma antinatural, como formando patrones, casi como si estuviera rodeada por formas invisibles. Y lo más extraño, en el audio del video se escuchaba muy débilmente, casi imperceptible, el sonido de voces cantando. Este año decoré la casa completamente. Puse cada adorno, cada luz, cada decoración con cuidado y con amor. Puse la media de Sara en la chimenea junto a la mía. Puse 2 copas de vino en la mesa de Navidad aunque esté cenando solo. Y en la Nochebuena, a las 3 de la mañana, me senté en el porche con una taza de chocolate caliente, esperando. No escuché voces este año. No vi a Sara. Pero sentí algo. Una presencia cálida, reconfortante. Una sensación de que no estaba tan solo como pensaba. Y eso fue suficiente.